Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionado de estar hoy aquí con ustedes porque vamos a desentrañar una historia que me ha cautivado y que creo que los va a atrapar tanto como a mí. Hoy vamos a hablar de Demet y el gran proyecto social de Can. Si han leído bien el título y si están pensando, ¿quiénes son Demet y Can y cuál es este gran proyecto social?, entonces están en el lugar correcto, porque precisamente eso es lo que vamos a descubrir. Prepárense para un viaje lleno de inspiración, de ideas innovadoras y sobre todo, de esperanza. Antes de sumergirnos en los detalles, quiero hacerles una invitación muy especial. Si les gusta el contenido que creamos aquí, si disfrutan aprendiendo sobre historias que marcan la diferencia, y si quieren ser parte de nuestra comunidad en crecimiento, no olviden darle a ese botón rojo de asterisco suscribirse. Y para que no se pierdan nada de lo que traemos, activen también la campanita de notificaciones. Así estarán al día con todos nuestros vídeos. Dicho esto, empecemos con esta fascinante historia. En el corazón de esta narrativa encontramos a dos personajes clave, Demet y Can. A primera vista podrían parecer dos personas cualesquiera, pero lo que los une es una visión compartida, una pasión por el cambio y un compromiso inquebrantable con la idea de que un mundo mejor es posible, y no solo posible, sino que está en nuestras manos crearlo. Demet, desde su propia experiencia y observando el mundo que la rodea, notó una brecha. Una necesidad latente, un problema que afectaba a muchos, pero que a menudo pasaba desapercibido o se consideraba demasiado complejo para abordar. No se trataba de un problema pequeño, de esos que se solucionan con una simple acción. Hablamos de algo que requería una mirada profunda, un análisis detallado y, sobre todo, una solución innovadora y escalable. Por otro lado, tenemos a Can. Can es un visionario, alguien con una mente brillante y un espíritu emprendedor que no se conforma con las soluciones convencionales. Siempre ha creído en el poder de la tecnología, de la colaboración y de la organización para transformar realidades. Cuando sus caminos se cruzaron con los de Demet, surgió una chispa. Vieron en el otro no solo un aliado, sino el complemento perfecto para llevar adelante una idea que solo existía en el plano de las aspiraciones. Juntos comenzaron a dar forma a lo que hoy conocemos como el gran proyecto social de Can. Y cuando decimos gran, no es una exageración. Este proyecto no se limita a un solo aspecto de la sociedad, sino que busca abordar múltiples facetas interconectadas, creando un impacto positivo en cadena. Piensen en ello como un efecto dominó, donde una acción bien pensada desencadena una serie de mejoras. ¿Pero de qué se trata exactamente este proyecto? Permítanme darles algunas pinceladas, porque los detalles son lo que realmente hacen que esta historia sea tan inspiradora. El proyecto se centra, en primer lugar, en la educación y el acceso al conocimiento. Demet y Can entendieron que uno de los mayores obstáculos para el desarrollo personal y social es la falta de oportunidades educativas. No solo la educación formal, sino también la formación en habilidades prácticas, el desarrollo del pensamiento crítico y el fomento de la creatividad. Por eso han desarrollado plataformas accesibles, recursos interactivos y programas de mentoría que buscan democratizar el aprendizaje. Imaginen a jóvenes en zonas rurales teniendo acceso a cursos de programación, a adultos desempleados aprendiendo nuevas habilidades para reinsertarse en el mercado laboral, o a niños de comunidades desfavorecidas descubriendo el amor por la lectura y la ciencia. Eso es lo que están logrando. Pero el proyecto no se detiene ahí. Un pilar fundamental es la sostenibilidad y el cuidado del medio ambiente. En una época donde las crisis climáticas son cada vez más evidentes, Demet y Can han integrado la conciencia ecológica en el ADN de su iniciativa. Esto se traduce en proyectos de reforestación comunitaria, programas de reciclaje innovadores que generan ingresos para las familias, y la promoción de energías renovables a pequeña escala. No se trata solo de plantar árboles, sino de crear un cambio cultural donde cada individuo se sienta responsable de su entorno. Están demostrando que es posible ser económicamente viable y, al mismo tiempo, ser un guardián del planeta. Otro aspecto crucial de su proyecto es el empoderamiento de las comunidades locales. Demet y Can no llegan a imponer soluciones, sino que trabajan codo con las personas, escuchando sus necesidades, valorando sus conocimientos tradicionales y fortaleciendo sus capacidades. Esto se manifiesta en la creación de cooperativas, el apoyo a emprendimientos locales y el fomento de la participación ciudadana en la toma de decisiones.
La idea es que las comunidades se conviertan en protagonistas de su propio desarrollo, autogestionando sus recursos y construyendo un futuro que responda a sus propias aspiraciones. Han visto cómo, gracias a su intervención, pequeños pueblos han revitalizado sus economías, sus centros comunitarios han cobrado vida, y la esperanza ha regresado a los ojos de sus habitantes. Y por supuesto, no podemos olvidar la asterisco innovación tecnológica que utilizan como herramienta para amplificar su impacto. Can, con su visión tecnológica, ha sido fundamental en el diseño de aplicaciones y plataformas que facilitan la comunicación, la logística y la gestión de los proyectos. Han desarrollado sistemas de seguimiento que permiten a los donantes y colaboradores ver en tiempo real el progreso de las iniciativas, generando transparencia y confianza. Han implementado soluciones para optimizar la distribución de recursos, asegurando que lleguen a quienes más los necesitan de manera eficiente. Es la unión de la tecnología con un propósito social profundo lo que hace que este proyecto sea tan potente. Ahora, ¿cómo funciona esto en la práctica? Imaginen un programa piloto que comienza en una pequeña comunidad. Demet y Can, junto con un equipo de voluntarios y expertos, llegan al lugar, no como salvadores, sino como colaboradores. Realizan un diagnóstico profundo de las necesidades locales, involucrando a los líderes comunitarios y a los ciudadanos en general. Si la necesidad principal es la falta de acceso a energía eléctrica, podrían implementar un proyecto de paneles solares comunitarios. Can diseñaría el sistema, conseguiría los materiales a través de alianzas estratégicas y enseñaría a los miembros de la comunidad a instalar y mantener los paneles. Demet, por su parte, se encargaría de la formación en el uso eficiente de la energía y en cómo establecer tarifas justas para el servicio, asegurando que sea sostenible a largo plazo. Los fondos generados por el uso de la energía podrían reinvertirse en otros proyectos sociales dentro de la misma comunidad, como la mejora de la escuela o la creación de un centro de salud. O quizás el problema es la alta tasa de desempleo juvenil. En este caso, podrían lanzar un programa de formación profesional enfocado en las habilidades más demandadas por el mercado laboral local o regional. Can podría desarrollar una plataforma de e-learning con contenido interactivo, y Demet, con su habilidad para conectar personas, organizaría talleres presenciales, ferias de empleo y mentorías con empresarios locales. El objetivo no es solo enseñar un oficio, sino crear una red de apoyo que impulse a los jóvenes a emprender o a encontrar empleos dignos. Lo verdaderamente fascinante de este proyecto es su asterisco adaptabilidad y su enfoque integral. No se trata de una solución única que se aplica en todos lados. Demet y Can entienden que cada comunidad tiene su propia cultura, sus propias necesidades y sus propios desafíos. Por eso cada iniciativa se diseña a medida, en diálogo constante con las personas a las que se busca ayudar. Este enfoque participativo es lo que garantiza el éxito a largo plazo, porque las soluciones nacen de las propias comunidades y, por lo tanto, son más relevantes y tienen una mayor probabilidad de ser adoptadas y mantenidas. Además, el proyecto de Demet y Can no es una iniciativa aislada. Han logrado tejer una red de colaboración con otras organizaciones, con empresas con responsabilidad social y con gobiernos locales. Entienden que los grandes problemas sociales requieren un esfuerzo conjunto y que la suma de voluntades multiplica el impacto. Sus alianzas estratégicas les permiten acceder a recursos, compartir conocimientos y escalar sus intervenciones a un nivel mucho mayor del que podrían lograr por sí solos. Hablar de Demet y Can es hablar de asterisco esperanza activa. No son personas que se sientan a esperar que los problemas se resuelvan solos, sino que toman la iniciativa, que se ponen manos a la obra, que inspiran a otros a unirse a su causa. Son un ejemplo vivo de que el cambio social no es una utopía inalcanzable, sino un proceso que se construye día a día, con ideas, con esfuerzo y con mucha dedicación. Este gran proyecto social de Can, como lo conocemos, es un testimonio del poder transformador de la colaboración, la innovación y la empatía. Es una demostración de cómo personas con una visión clara y un corazón generoso pueden impactar positivamente la vida de miles, e incluso millones, de personas. Y así, llegamos al final de nuestro recorrido por el fascinante mundo de Demet y el gran proyecto social de Can. Hemos visto cómo a través de una combinación única de visión, innovación y compromiso, estos dos individuos están logrando un impacto real y duradero en la sociedad. Hemos explorado sus pilares fundamentales: la educación accesible, la sostenibilidad ambiental, el empoderamiento comunitario y el uso inteligente de la tecnología. Y lo más importante, hemos sido testigos de que el cambio social es posible,
y que cada uno de nosotros puede ser parte de él. Espero de corazón que esta historia les haya inspirado tanto como a mí. La dedicación de Demet y Can, y el éxito tangible de su proyecto, nos recuerdan que cuando unimos fuerzas y trabajamos con un propósito común, podemos superar grandes desafíos y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Antes de despedirme, quiero invitarlos a reflexionar. ¿Qué les ha parecido esta historia? ¿Hay aspectos del proyecto que les han llamado especialmente la atención? Me encantaría leer sus pensamientos y opiniones en la sección de asterisco comentarios que encontrarán justo debajo. Compartan sus ideas, sus preguntas y sus propias experiencias si las tienen. Su participación es fundamental para que este canal siga creciendo y para que podamos seguir explorando juntos historias tan inspiradoras. Y ahora, para asegurarnos de que no se pierdan ninguna de nuestras próximas aventuras y para apoyarnos en nuestra misión de compartir contenido valioso, les pido un último favor. Si disfrutaron de este vídeo, si les pareció interesante e informativo, por favor, denle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos, familiares y colegas, porque la inspiración es algo que debemos multiplicar. Y si aún no lo han hecho, les invito una vez más a suscribirse a nuestro canal y a activar esa campanita. No se arrepentirán. Muchísimas gracias por acompañarme hoy. Ha sido un placer compartir esta historia con ustedes. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto.